Hoy en Chula tengo como invitado a Mikel Arriola. Muchos lo conocéis como presidente ejecutivo de la Liga MX del fútbol profesional mexicano. Pero hoy no venimos a hablar sobre fútbol, aunque tal vez hagamos alguna mención sobre ese mundo. Hoy venimos a hablar de pelota, de cesta punta, de highlight, lo que nos une. Mikel Arriola pertenece a una familia, él es la tercera generación de una familia vinculada a ese mundo de la cesta punta. Salvador Arriola Hidarraga, su abuelo, fue una figura clave en la inauguración del Biscayne Highlight, que posteriormente se ha conocido y se conoce como Miami Highlight. El padre de Mikel, Salvador Arriola Barrenechea, economista, embajador de México en varios países, también es un apasionado de la cesta punta, así como el hermano de Mikel, Iker, también jugó de profesional en el Frontón México, abogado de formación. Mikel también es abogado y durante muchos años fue pelotari amateur disputando infinidad de torneos. También, curiosamente, Mikel Arriola fue una figura clave en la remodelación y reapertura del Frontón México allá hace 9 años. Mikel Arriola, ¿qué tal estás? Pues encantado, Juan Ignacio, de encontrarme contigo. Primero, subrayar la admiración que te tengo por todo lo que has hecho, generando una serie de investigaciones o una investigación general de la pelota que nos da hoy una visión que no teníamos con tal nivel de detalle. Te felicito mucho por eso, porque yo incluso he podido aprender muchas cosas de mi abuelo que yo no conocía, gracias a ti y gracias a un encuentro casual que tuvimos en Donosti hace un año, quizá un poquito más de un año, donde estaba yo, casualmente, cómo son las cosas de la vida. No llegó la maleta de mi esposa del vuelo de Londres, y entonces fuimos a comprar ropa al centro de Donosti, y ahí fue cuando tú me reconociste y, pues, tocamos base y empezamos a platicar, y me mandaste ese gran archivo que atesoramos en la familia de la llegada de mi abuelo a Hialeah, y de ahí para adelante toda la trayectoria bien documentada y bien investigada. En buena medida gracias a mi colaborador Mikel Castañaga, que es el que anda ahí hurgando las hemerotecas y ha podido sacar historias como la de tu abuelo. Mikel, a mí la figura de tu abuelo me tiene un tanto fascinado, porque le llamaban el profesor, era hijo de un profesor, maestro de escuela, respetado por todos, allá por los años 20 en la Florida, cuando se abrió el Hialeah, ¿no? Y, y cuentan que Guillermo, el mítico Guillermo, al único que respetaba era a tu abuelo. No me extraña que la empresa, los empresarios que decidieron construir otro frontón, el segundo frontón en la Florida, encomendara la misión a Salvador porque algo tenía él que el resto no tenía y efectivamente se materializó en encontrar el cuadro, el intendente, el pelotero, la infraestructura básica de lo que es un frontón, ¿no? Hay figuras en el mundo del Hayalay como Guillermo, Pistón, Erdoza Menor, pero hay otras figuras que han hecho un tremendo trabajo, como es el de vuestro abuelo, y figuras como Paco Berrondo también, que fue un grandísimo pelotari, pero no ha tenido esa resonancia mediática que le han tenido otros. Y curiosamente, Berrondo también se afincó en México como tu abuelo. Tú, cuando falleció él, Salvador Arriola Hidarraga, tenías 23 años, ¿no, Miquel?
O sea, correcto. que le conociste bastante bien. Yo tuve la gran fortuna de conocer a mi abuelo desde que yo tengo uso de razón, desde que soy, desde que era yo bebé, porque él además vivía en el mismo edificio que nosotros. Nosotros vivíamos en el tercer piso y él en la planta baja. Y entonces, siempre nuestros abuelos, tanto su esposa María Teresa Barrenechea, como él, pues, estuvieron muy cercanos a mi hermano y a mí. Y entonces eso implicaba que, pues, el sábado siempre era que nos llevaba a tomar el helado, nos llevaba a nuestro gran parque central Chapultepec, que ahora yo me cambié, a la colonia Polanco y vivo muy cerca, y cada vez que voy a Chapultepec veo ahí a mi abuelo, porque mi abuelo era el gran, conocedor y visitante de ese parque, porque todos los días iba a Chapultepec, que es un lugar hermosísimo, parque milenario, lleno de ahuehuetes, ahí está el castillo de Chapultepec, y mi abuelo iba todos los días, incluso tenía ahí unos perros a los que les daba de comer, y todos los días. Y a nosotros, a mi hermano y a mí, nos trató como hijos siempre, y como tú lo dices, con esa vocación de profesor, porque lo primero que hacía cada vez que nos veía, primero nos daba nosotros le decimos aquí el domingo, entonces nos daba 100 pesos a cada quien, La paga, ¿no? Que la decimos aquí, paga, la paga. exactamente, religiosamente la paga, y luego nos platicaba de su vida, de su historia, y siempre nos daba consejos. Nos daba consejos respecto de las cosas que no había que hacer, cómo se formaban los hombres, cómo se formaban las familias. Fue un hombre de grandes valores y que después se dedicó también mucho a la lectura, poco como tú, a revisar la historia. Entonces yo tuve la fortuna de tener un gran consejero en Salvador Arriola, donde además, pues, una persona que, como tú lo documentaste, que llega muy joven a América, en circunstancias, pues, muy favorables para los jóvenes europeos de esa época, logran, pues, eh, digamos, ser privilegiados, porque logran salirse del conflicto europeo, de la Primera Guerra, de la Segunda, de la Guerra Civil, y ser privilegiados en la expansión del deporte, en la época, creo, más, em, rica en todos los aspectos del Jai Alai, por las ciudades, por la afición, por los frontones. Entonces, pues, mi abuelo también fue un privilegiado y tuvo, como siempre, esa gran disciplina, ese enfoque, y sus márgenes siempre eran de gran bondad, de gran decencia, siempre generó amistades profundas y respeto a sus pares, como tú lo dices. No conocía a Guillermo, pero todo indica que Guillermo, pues, se afianzaba un poco en mi abuelo cuando tenía que mandar dinero, mandar cartas, cuando tenía que agarrar un poquito de estabilidad. Entonces, eso también, habla muy bien. Y bueno, yo tuve con mi abuelo pláticas de mucho fondo, eh, porque luego mis papás se separaron, yo tenía 15 años, y mi abuelo es el que lleva un poco la estabilidad de la casa, de la familia. Y entonces yo estaba jugando ahora si quieres te platico yo lo que de mi carrera pelotaria, pero sí, él siempre me dijo: Tú y yo siempre vamos a ser amigos, no vamos a ser amigos si firmas un contrato profesional. Lo que tienes que hacer es ir a la universidad y ahí vamos a seguir siendo amigos". Es curioso, ¿no? El perfil de tu abuelo era más un perfil, diría yo, un tanto académico, ¿no? Más relacionado al mundo de la cultura, un hombre hecho a sí mismo, lector empedernido, una cultura universal muy vasta, por lo que, pero él no quería que vosotros fuerais pelotaris, aunque no sé si se enemistó con tu hermano, porque tu hermano sí llegó a debutar. Tú eh, te moviste en el campo amateur. ¿Cómo fueron tus inicios, Miquel? ¿Le gustó a tu abuelo que dijeras: "Mira, voy a empezar a ensayar, voy a empezar a aprender"? Muy bonitos mis inicios. A los 6 años me regalaron los Reyes Magos mi primera cesta. Como el Chino Bengoa. Pues, imagínate.
que ahora ya me mandaron su canción, no sé si ya la oíste, Sí, te la voy a mandar, sí, es muy bonita. Em, entonces, con esa cesta, yo lo que fui a hacer fue acompañar a mi papá al frontón del Club Mundet aquí en la Ciudad de México, y también íbamos al frontón de Inclán. Entonces, yo tuve la gran ventaja, Juan Ignacio, de que con esa cesta, pues, yo aprendí casi solo todos los básicos de la pelota. Entonces, pues, era como mi extensión, la extensión de mi brazo, la llevaba a todos lados. Y de los 6 a los 12 pues, jugaba de manera esporádica, pero a nosotros nos ocurre una cosa, yo creo que en 2 sentidos, ¿no? El Frontón México estaba en una crisis a final de los 80 donde, pues, se había deteriorado mucho el espectáculo y el cuadro de pelotaris, etcétera. Y el Frontón cierra a finales de los 80 pero a la par abre Paco Posada, un fantástico pelotari, que empresario también, valenciano, si no me equivoco. Eh, tenía una fábrica de grasas y harinas en el oriente de la ciudad, en la zona industrial, Jalostoc, atrás de la Villa de Guadalupe, y puso un frontón muy moderno, frontón pequeño, muy moderno. Y se asoció con el frontón de Miami para poner una escuela de pelotaris mexicanos. Y entonces yo tuve la fortuna de que pude ser un pelotari de escuela, donde tuvimos un maestro, me acuerdo perfectamente, Cuevas, que te enseñaban desde amarrarte la cesta, desde no jugar con pelota dura hasta un año después, a jugar contra la pared izquierda, a hacer acondicionamiento físico, a ser ordenados. Entonces, mi generación de pelotaris, que muchos fueron pelotaris profesionales después, tuvimos la fortuna de empezar en ese en esa escuela con Paco Posada. Después de eso, eh, se reabre el Frontón México en el 90 y ahí es cuando, estábamos ya seleccionados juveniles en México, mi hermano y yo. Yo era el suplente de mi hermano, y se da el Campeonato Mundial Juvenil en el año 91 en el Frontón México reabierto. Vienen Compa y Arqueaga, del parte de España, García y Cubet, ¿te acuerdas de Cubet? ujú. Vienen todos teníamos yo tenía 15, mi hermano tenía 17, y ahí es cuando se da cuando jugamos el primer campeonato mundial juvenil sub-22. Miquel, tú tenías una afición terrible, corrígeme, hacías 4 horas de viaje para ensayar 2 horas al frontón este de Colostoc. ¿Es cierto Correcto. eso? Que Sí, andabas de autobús en autobús. estás muy bien documentado, Juan Ignacio, sin duda. Estamos hablando de que de mi casa al frontón de Jalostoc, pues, habría 2 horas y media de camino, pero yo no tenía coche. Entonces, teníamos que ir en autobuses públicos o en metro, y eso era todos los días. Llegar de la escuela, comer algo ligero y cruzar toda la ciudad para que pudiéramos ensayar, pero un poco éramos como los novilleros, lo que queríamos era ensayar, y si había que usar la cancha media hora, porque además en la escuela lo que nos decían era: "Ahí está la cancha media hora o una hora, y luego ustedes la tienen que barrer. Si no la barren, no la usan". Teníamos una afición fantástica. Miquel, has mencionado novillero. Tengo entendido que también hiciste tus pinitos y en un momento dado anduviste ahí bandeándote entre pelotari y novillero. O sea, el traje de luces sí o sí, ¿no? O bien de Wao. blanco o bien de luces. Ten Cuéntanos. Sí, yo tengo una afición muy profunda a los toros. Tuve unos amigos, o tengo unos amigos que son charros también, y aquí hay un lugar que se llama la Asociación Nacional de Charros, y a los 13, 14 íbamos mucho allá a montar, pero había un maestro de toreo.
Entonces, ese maestro de toreo otra vez nos enseña a utilizar los avíos, la técnica de cómo torear, cómo agarrar un capote, cómo agarrar una muleta, cómo citar, cómo mandar. Y entonces nos pasábamos horas enteras entrenando toreo. Y también había, pues, una gran intención, y yo creo que con una gran irracionalidad que tenía muy preocupados a mi abuelo y a mi papá, de ir a buscar tientas al campo a torear vacas, ¿no? Y afortunadamente, pues, tuve un par de tientas muy buenas, y en ese momento se se da una situación donde mi papá, seguramente intencionalmente, pues, me busca, cómo ya resolver el problema del transporte para ir a la escuela del frontón de Jalostoc, y como que me distrae para irme a la pelota y que me olvidara yo del toro. ¿Qué dónde se pasa más miedo? ¿Delante del toro o en la cancha al fondo, cuando estás en el agujero allí contra la pared izquierda y viene un bajonazo y si no la metes te viene de vuelta a una velocidad de espanto? Tú me dirás, pero lo segundo, porque en el toro sí te puedes das un pasito discreto y te quitas del peligro. En la pelota no te ¿No? puedes quitar del peligro. A más de uno le ha pegado de la cara en la nariz o Es correcto, es correcto. ¿las posturas del toreo y de la cesta son parecidas? ¿Hay alguna Y similitud? sí, bueno, Sí. por supuesto, pero además en México hay un, eh, enlace natural entre toreros y pelotaris. Ujú, Eh, Don Rodolfo Gaona, que fue, pues, el gran, eh, rey del toreo mexicano, que además fue respetadísimo en España. Le dieron una corona papal, imagínate a Gaona en los años 20, 30, con la gran competencia que había entre México y España en materia taurina. Él fue empresario del Frontón México en algún momento. Y luego teníamos, y me lo contaba mi abuelo, Manolete iba a tomar el coñac al Cuarto Pelotaris cuando toreaba en México. ¿Qué decir de Carlos Arruza? ¿Qué decir de Dominguín? ¿Qué decir también de Silverio, de Garza? Que eran asiduos al Frontón México, muy amigos de los toreros. Chucho Solórzano, pariente de los Elorduy también. ujú, Entonces, era muy o sigue siendo un ambiente de entre toreros y pelotaris muy cercano. ujú. Santiago Aguirre Chicuri tuvo importancia en tu carrera como pelotari. Santiago Aguirre Chicuri, Juan Ignacio, para mí es un hombre fundamental en mi vida, de donde yo estoy sentado, los cargos que he tenido, la educación que he tenido, la estabilidad que yo he tenido, pues, básicamente descansa en el acompañamiento que dio en mi vida ese fantástico personaje. Es un personaje, muy rico en todo. Yo nunca he conocido una persona tan positiva como Santiago. Santiago era jovial, Santiago era poderoso, tenía un carácter muy fuerte, tenía una personalidad profunda y a la par de ser pelotari, se hace un gran empresario, Juan Ignacio. No hemos dimensionado la el tamaño de Santiago Aguirre en la industria automotriz. Él fue de los pioneros en la elaboración del servicio pesado de camiones y autobuses. Él desde el principio, cuando las empresas de autobuses eran mexicanas, él empezó a fabricar la barra de dirección de los camiones y autobuses de México, imagínate. Y eso evolucionó cuando la economía mexicana evoluciona a ser una economía exportadora con el Tratado de Libre Comercio. Adivina quién estaba ahí, Chicuri. Y Chicuri se volvió el principal exportador de ese producto a los Estados Unidos. Entonces, las dimensiones de Santiago crecieron, pero eso no redujo su gran humanidad. Y cuando yo,
empiezo a jugar en Jalostoc, conozco a Santi Chicuri, mi compadre, su hijo, y nos hacemos mejores amigos hasta la fecha. Yo soy padrino de su hijo y él es padrino del mío. Y yo le puse Santiago a mi hijo por los 2 Santiagos. Y entonces yo me quedo un poco, cuando mi papá se va a Uruguay de embajador, pues yo me quedo jugando a la pelota, pero pues no tengo necesariamente una figura paternal física en México, ¿no? Siempre la tuve, ¿no? Pero adivina quién nos toma, porque además Santiago, dentro de su gran historia de vida, pues era papá soltero, Ujú, porque, la mamá de Santiago, que aún vive y con la que siempre se llevó muy bien, vivía en Monterrey. Entonces, los 2 Santiagos vivían solos y además Santiago, pues, cantante, cantante de ópera, tenía una gran personalidad, era muy atractivo, tenían muchas novias. Entonces, lo que hace Santiago es, pues, a mí me abraza, pues, como un hijo, y construimos una relación maravillosa. Él me lleva, él me enseña, pero también nos entrena en la cancha. Jugábamos con él y jugábamos con Rafa Badiola y con Tomás Cortajarena. Imagínate ujú. qué grandes sparrings teníamos para jugar en un momento que estábamos muy metidos. Jugaste como zaguero, ¿no? Zaguero sí, toda la vida. Y esa fue una discusión que tuve toda la vida con Chicuri, porque yo siempre fui zaguero y fui un zaguero natural, y ahí yo me sentía muy tranquilo, muy bien. Pero venía el Mundial del 94 en San Juan de Luz, y ya estábamos calificados para el Mundial, pero lo que me dice Santiago es: "A ver, tú tienes muchas características para poder jugar adelante, y tú quiero verte adelante, y yo me voy a meter a la cancha contigo, y te voy a enseñar, y te voy a decir, porque Alberro, y porque Orbea, y porque todos los que y Solana y Aquiles, y tú tienes puedes picar arriba abajo en el frontón México". Total que me convenció. Y Ujú. entonces jugué ese mundial del 94 de delantero. Fue un año y medio que estuve jugando adelante y luego ya regresé atrás. Ese año fue el de los Juegos Panamericanos que también jugaste en La Habana, Eso fue en el 90. en el 90 fue. Ah, Cuando se fue la luz, fue en eso, en el sí, 90. 90, 91. Estabais jugando y se fue la luz, hubo un apagón. Era la época de los grandes apagones en Cuba, Mm, Juan Ignacio. El Cuando cae la Unión Soviética, empieza a generarle un problema de abasto de petróleo a La Habana y a Cuba. Y entonces lo que pasaba es que, y creo que está volviendo a pasar, pero hay apagones de 12 horas, y estábamos jugando en el Palacio de los Gritos, y justamente se va la luz por varias horas, y fueron momentos muy dramáticos. El frontón lleno, imagínate las circunstancias, 1991, 92, no sé, en La Habana, con un apagón en centro Habana, en el medio de la ciudad vieja, que no es la parte que está remodelada, es la parte que está mm. cayéndose. Pero tuve la fortuna también de jugar en ese frontón Palacio de los Gritos, donde jugó mi abuelo muchos años. Fue en esa función, en ese partido, cuando se da el apagón y tu padre y tú os vais a pasear y dejáis las pelotas, las cestas a unos chamacos que andaban por allá, y al regresar los chamacos seguían igual, o sea, no se las habían llevado. Correcto. Era muy importante, era, pues, muy impresionante porque no se veía nada y salías a la calle y estaba lleno de gente. Y la gente, pues, obviamente, pues, veía la pelota, no era muy conocedora de la pelota, pero cualquier cosa que tú pusieras de espectáculo ahí, pues, se llenaba a tope. Y la rivalidad México-Cuba era muy grande. Entonces, los niños sí nos respetaron mucho las pelotas y las cestas, pero luego, el público era durísimo contra México, y era un buen clásico el México-Cuba. Mm. Miquel, te tocaría jugar en esa época
con pelotaris que después destacaron como profesionales, ¿no? O sea, pelotaris mexicanos. Mira, varios. A ver, em, yo, mis 2 ídolos eran Samuel Inclán y Eduardo Elordi. Yo me imagino que tú jugaste con ellos, ¿no, Zuleika? Sí, sí, Eh, si te hubiera visto, también hubiera sido tú un gran ídolo para mí. No te vi, pero he escuchado muchísimas cosas. sí, Y el que platicaba mucho de ti era Lalo Elordi, que tenían un buen pique, pero, sí, a ver, mis ídolos eran, en ese momento, Samuel y Lalo, y nosotros éramos mucho menores, ¿no? Ellos, tendrán 15 años más que nosotros, pero ya en nuestra participación en mundiales, lo que le pasaba a la selección de México era, nosotros cada mundial teníamos 4 años más y jugábamos contra los vascos, que eran generaciones nuevas, nuevas, nuevas. Entonces, de los que yo me acuerdo, desde el principio fue Compa, fue Atain, fue Garro, Recalde en Cuba, y luego otro extraordinario pelotari en el 2000, perdóname, en el 94, Osa, que fue campeón del mundo, Iñaki Osa, con Lander, uno de, uno de Berriatúa, mm, mm, ¿no? García, el francés, mm. muy relevante. De todo lo que has visto tú, Miquel, ¿qué pelotari te ha impresionado más? Vivo, retirado, o sea, en tu carrera como observador. A mí, dos pelotaris. Primero atrás, siendo zaguero, Lalo Lordi, en el Frontón México, porque Lalo era un pelotari verdad, como decimos en el torero verdad es el que vive para torear, es un poco el Morante de la Puebla, ¿no? Lalo Lordi era un Morante de la Puebla. Él vivía para jugar, él soñaba pelota, él vivía pelota y tuvo un año y medio, porque tampoco se cuidaba mucho, donde la dominancia que tuvo aquí con la derecha que tenía en el frontón México, que le convenía porque fue un frontón vivo, cuando tenía una pelota viva, pues no había quien le ganara. Y el otro que creo que es fuera de serie, y ese se mantuvo más tiempo, pues fue Samuel. Samuel Inclán tenía una habilidad fuera de serie y tenía una dominancia. Yo un poco ahora que estoy en el fútbol, pero ¿cómo mides quién es el mejor? Pues en la pelota es fácil medirlo, es el que da más ventajas. Mm, Y yo no he visto a nadie dar más ventajas que Samuel. Imagínate que jugó contra dos en el Frontón México mm. y se iba adelante a restar el saque, ¿no? Entonces, esos dos, y afortunadamente, pues dos mexicanos, ¿no? El virtuoso del toreo, ¿no? Tengo entendido, yo lo he visto en vídeos, es José Tomás. ¿Hay algún equivalente en el mundo de la cesta punta a un habilidoso extraordinario? Pues podría ser Chiquito de Bolívar, ¿no? Que también yo tuve la fortuna de verlo, porque Chiquito fue dominante muchos años y tenía todo. Lo más yo creo, a mí lo que más me impresionaba de Chiquito era cómo reboteaba, porque el tanto lo ponía a su favor reboteando. Eso pocos pelotaris lo han hecho, ¿no? Entonces, esa generación de Bolívar, la tuya, la de Lordui, la de Inclán, la de Félix todavía, la de Lorza, el Lorza extraordinario, pelotari, Kent Butler, todos esos pelotaris son distintos, creo yo, a los que ya jugaron en mi generación, y tenían características de profunda habilidad técnica, pero su vida era mucho más parecida, creo, que la de los antiguos, que como ha evolucionado un poco ahora la pelota como la vivieron los de mi generación, ¿no? Les tocaron épocas fantásticas a ustedes en la Florida, en México, en España, en el País Vasco, en los frontones de Euskadi, ¿no? Sí. Entonces, esos son mis ídolos, los vi y los admiro profundamente.
Y en cuanto a canchas, tú has jugado en muchas canchas, ¿con cuál te quedas? Con el Frontón México, sin duda. Porque un poco lo que yo siempre digo es como aficionado, como pelotari, pues, y ahorita te platico de los pelotaris actuales que yo he admirado mucho y que pude jugar, pero esa cancha es la que te desnuda. Si tú tienes un defecto, ahí sale, ¿no? Son 64 metros a un frontón muy vivo, pero es muy difícil llegar, es un frontón muy rápido. Entonces, de los pelotaris que yo pude ver cómo se desarrollaban, tú lo veías desde el principio, tú sabías cuál era el fenómeno, y a mí me tocaron, creo que 3 fenómenos en mi vida al, jugar campeonatos del mundo contra ellos y verlos cómo se desarrollaron. Primero Irastorza en el año 95 jugamos el Campeonato Mundial Juvenil en Cienfuegos, Cuba. 67 metros, imagínate, Juan Ignacio. 67 metros 67 metros. frente al mar. Por cierto, ese es el primer frontón que jugó mi abuelo en Cuba, Cienfuegos. Pero además, bajito el techo. Y ahí Irastorza, a los 10, que tendría 20 años, pues hizo un mundial fantástico. Y luego fue un pelotari enorme, inconmensurable, ¿no? Y luego, perdón, me ibas a decir. En ese torneo jugó también tu compatriota José Nava Ulises en Cienfuegos. Exactamente, claro, Estaba ahí. Ulises éramos los 2 zagueros. Eh, Perdóname, ese campeonato yo lo jugué adelante. Era Ulises y su hermano Víctor con, íbamos Ituarte, Alejandro, el hijo Ujú. de Apache, gran amigo, y yo. Y ahí ganó Astorza con García. Le mando un saludo a la máquina porque es un ferviente seguidor de Ah, este podcast. le mandamos un saludo al querido Ulises. Miquel, una mañana coges el periódico y lees que un joven mexicano de 18 años lo deja todo para irse a Marquina para hacerse pelotari. ¿Qué le dirías? Que es una gran decisión, que sería una gran vida, que qué envidia me da. Hace poco fui a Marquina y llevé a mi hijo por primera vez, y, pues, para mí sería un sueño poder hacer eso, porque hoy lo que estamos viendo desde América es que la pelota vuelve a Euskadi, y que sí hay vida de pelotari allá. Eso es una gran cosa. Me encanta. Sería fantástico poder buscar vida de pelotari hoy en Marquina, porque además imagínate la cantidad de competencia que habrá. Yo me acuerdo cuando, iba a los veranos, cuando estaba yo muy metido, y tendría yo 17, 18 años, había escuela en Berriatúa, había escuela en Marquina, había escuela en Durango, y lo que hacíamos era jugar 3 o 4 partidos a la semana, imagínate, Juan Ignacio. Con el Vikingo, no sé si te acuerdas del Vikingo de la escuela De oídas, sí, el de vikingo, sí. Berriatúa, pero en la escuela de Berriatúa había 50 niños de diferentes edades. Eso era riquísimo, y cuando como mexicano hacías un verano allá, regresabas a México muy bien preparado. Entonces, a ese chaval le diría que está haciendo lo correcto. Miquel, ¿tendremos una cuarta generación de puntistas arriolas? Yo creo que, yo tengo 3 sobrinos y yo tengo un hijo, son 4 Arriolas, y somos puros hombres en la familia. Desgraciadamente, les hemos generado tantas opciones de confort en su vida que nadie se fue por la pelota. Es triste, Juan Ignacio. Mm, Uno fue muy buen piloto de karts, mm, los demás buenos futbolistas, pero nadie en la pelota. ma Hubo un momento en que sufres una grave lesión de bíceps Mm. en una final contra Francia. ¿Eso supuso el final de tu carrera?
Fíjate que, nos pegaron 2 lesiones de bíceps en 2 años. Yo jugaba con Daniel Inclán, primo de Samuel, y ya en la parte final de mi carrera, yo tenía 38 años, ya papá, nació Santi ese año, jugamos en la Copa del Mundo. Nosotros veníamos de ganarle 20 años atrás a Francia, en Francia, con los hermanos Valdés en San Juan de Luz, que fue eso histórico, ¿no? Eh, y Francia tenía 20 años sin ganar un partido, digo, sin perder un partido oficial de pelota, imagínate, era la potencia. Em, y llegan a México a jugar la Copa del Mundo, y nosotros estábamos muy bien entrenados, con nuestro frontón, con nuestras pelotas, y resulta que les ganamos la semifinal a los franceses, de 18 y 21 años. Y vamos a la final contra España, es Euskadi, pero es España con la representación de España a la final. Y a Daniel Inclán, en el 0-0, se le rompe el bíceps del hombro y perdemos la final por default, imagínate, Juan. Fue terrible, terrible, porque ese partido lo íbamos a ganar. México no había sido campeón del mundo desde los años 60, desde Subicaray y Jamui, Ujú. habíamos sido subcampeones. Y al año siguiente, en la eliminatoria para el mundial, ahí es donde, en la final del campeonato nacional, yo me lesiono el tendón del bíceps, se me rompe y se me desprende. Entonces, y yo tenía ya 40 años. Entonces, todavía terminé de jugar, pudimos ganar el partido, pero ahí yo dije: "Bueno, pues ya me pierdo el mundial, desgraciadamente, y creo que es momento ya de dejar de competir". Empecé a los 15 y lo dejé a los 40. Sigo ensayando, pero ¿Cuándo ha sido continúo. cuándo ha sido la última vez que te has vestido de blanco? A ver si acierto. Blanco y verde. En la despedida que le hicisteis a Imanol López. Nos vestimos de blanco y verde. Nos pusimos la camiseta de la selección nacional, todos los pelotaris, te voy a mandar las fotos, pero sí, fue hace unas pocas semanas en el Club España. Fue un momento maravilloso porque todos los pelotaris mexicanos y algunos que vinieron de afuera, pues le hicimos un homenaje al otro gran fenómeno que yo conocí en Cuba en el 2001, y Manuel López, además de gran fenómeno de pelotari, gran fenómeno de persona, desde ahí no hemos dejado de ser amigos. 2001 fue el gran fenómeno de la pelota de 2001 a 2026, y bueno, pues, tomó la decisión de retirarse, pero sí, aquí tuvimos un muy bonito evento. Mm. Eres abogado de formación, comisionado de la Liga MX, fuiste el encargado de la Seguridad Social de México, candidato a la alcaldía, has tenido diferentes puestos. Cuando estás en una sala con presidentes, ¿no?, de clubes, dueños, ¿hay algo que aprendiste en el frontón que sigue funcionando ahí dentro? Absolutamente. Todo lo que a ver, a mí la pelota me permitió en un momento muy difícil de mi vida. Imagínate que tus papás se divorcian a los 13 años y que tú te quedes viviendo solo con tu mamá. Eso está bien difícil. La la alternativa correcta fue la pelota, y la pelota me enseñó a competir con disciplina, con esfuerzo, con trabajo, y los títulos, pues, no llegan solos, se obtienen. Entonces, la pelota es la base, el fundamento. La pelota es la base para entender que tienes que estudiar, y que tienes que estudiar mucho para ser, el mejor, Ujú. que tienes que trabajar y que tienes que ser el mejor en lo que hagas. Tienes que ser el titular de donde estés, tienes que destacar. La pelota, tú lo sabes, Juan Ignacio, siempre es competir, amor propio, no dejarse ganar, hacer estrategia, saber que si uno no entrena, no gana, saber que si uno tiene, derrotas, hay que aprender de las derrotas.
Entonces, yo tengo, por ejemplo, 2 asambleas al año, donde están los 18 dueños de los equipos mexicanos que te explican el 10% del producto interno bruto de México, y sé que no me puedo equivocar porque traigo una disciplina desde que era adolescente, lo que me permitió a mí seguir adelante en la vida, ¿no? Y obviamente, pues, con toda la ayuda de todos los que me han rodeado, muy señaladamente Santi Chipuri. ¿Qué se ve en una cancha de cesta punta que no se ve en ningún despacho? Pues se ven, mira, qué buena pregunta, que el disfrute de la vida. En la cancha se disfruta la vida, se hacen amigos, se hacen rivalidades, se construyen trayectorias. En el despacho se trabaja, se tiene que ser muy serio, se tiene que ser muy profesional, pero no necesariamente se goza, se disfruta. En la cancha sí Bueno, se disfruta. en ¿Eh? la cancha eras temperamental, tenías mala hostia, mal perder. Sí, cómo no. Tenía siempre, unos rivales a los que le mando un abrazo, porque los rivales son los que te hacen crecer. Los hermanos Valdés, Juan Pablo y Francisco Valdés Basaguren, de Ondárroa, el abuelo, fantásticos pelotaris. Entonces, siempre me tocaba competir contra ellos, yo con un compañero distinto, y pues tenía siempre mi objetivo era ganarles. Lo logré algunas veces no pude, pero siempre tuve en la cancha, pues sí, mala hostia controlada y bien administrada. Creo que la mala hostia sirve para fortalecerte, no para equivocarte y ponerte el partido encima, ¿no? El otro día veo mucho a una tenista que se llama Sabalenka, que es la mejor, y tiene una mala hostia terrible, pero a veces le juega en contra. En las finales de los Grand Slams, empieza con su mala hostia y pierde los partidos, siendo la mejor. Entonces hay que saber administrar. ¿Quién ha sido el pelotari que tú has visto jugar que más eso tenía, más coraje, más en la cancha? Otro gran fenómeno, Mm, Félix Espilla. Ese, pero además la familia de Félix es muy cercana a la familia mía de Berriatúa. Mi tío abuelo, el hermano de Salvador, pues era muy amigo del padre de Félix. Entonces son Anastasio era su chofer, ¿no? exactamente. Mm. Yo conocí a Anastasio, pero Félix, pues era hasta luego te daba miedo, verlo, ¿no? Porque decías: "Este, no le vayan a tocar un pelo porque se voltea Hubiera con la". sido hubiera sido un peso pesado, un boxeador duro, ¿eh? Sí, no, eso sin duda, ese hubiera sido heavyweight, campeón del mundo. Miquel, curiosamente, lo que es la historia, ¿no? Tu abuelo cumplió un papel importante, como he dicho en la introducción, en la apertura del Miami High Alive, y tú haces otro tanto en el 2017 para abrir el Frontón México. Cuéntanos cómo fue esa historia y qué trayectoria está teniendo también, porque los que estamos, lo vemos desde la distancia, para empezar, no tenemos información. Sí. Pues mira, eh, yo afortunadamente en mi parte profesional tuve una gran figura, y una gran inspiración, que es mi padre, uno de los mejores funcionarios públicos que ha dado el gobierno de México, sin duda, una trayectoria enorme, de gran fondo, de gran calidad, y obviamente yo le aprendí a mi papá todas las mejores cosas en el sector público. Yo fui un funcionario público de vocación. Cuando terminé la carrera de leyes, me fui a estudiar políticas públicas a la London School of Economics, y de ahí me metí al gobierno. Y entonces, a nosotros nos cierran el frontón en el 96 por una huelga. Yo estaba a la mitad de la carrera en la Facultad de Derecho y se veía eso, muy difícil de resolver, porque el anterior empresario explotó una huelga y eso ya lo platicaremos. Eso persiste en el tiempo. Yo entro al gobierno en el 2002, no, 2003, después de la maestría, y entro al sector financiero del gobierno con otro gran
hermano y jefe que he tenido yo en la vida. Se llama José Antonio Meade, un gran mexicano que ha sido ministro de gobierno 5 veces en su vida, imagínate. Un gran economista, un gran tipo. Y resulta que él me iba a ver mucho a jugar la pelota. Para hacer el cuento corto, en 2008, estando en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, José Antonio Meade, de subsecretario, empezamos el frontón seguía cerrado, ya te estaba hablando de 12 años después. Empezamos a gestionar 2008, me acuerdo perfecto. Le hablamos al jefe de gobierno de la Ciudad de México para que nos ayudara, nos empezó a ayudar. 2008. Nos pasamos en oficinas de gobierno del 2008 al 2015, cuando yo ya era titular de la COFEPRIS, que es la Agencia de Regulación de Medicamentos y Alimentos de México, y ahí lo logramos. Conseguimos que se arreglara el problema, que se pagaran todas las deudas y que se abría el frontón. Y lo que pasó es que Toño Cosío, nuestro gran amigo Toño, y su padre, que el ingeniero Cosío, fantástico tipo, fantástica persona, invirtieron en una remodelación fantástica, Juan Inés. Le metieron, yo creo que 40 o 50 millones de dólares, y la remodelación fue artística, de un eh, de una calidad del tamaño de ese edificio del Frontón México. Y en el 2017, afortunadamente, yo ya era director del IMSS, jugamos el partido inaugural eh, en el mes de marzo, y ese frontón, gracias a Dios, ya está abierto. El partido estelar lo jugó López, lo jugó Goico, otro gran fenómeno. Entonces, pues sí, estuvimos muy persistentes, muy tercos en que el frontón México se tenía que abrir, y afortunadamente lo logramos. Por otro lado, se abrió, pero no ha tenido una continuidad. ¿A qué es debido? Fíjate, yo veo un poco las cosas al revés. ¿Por qué cierra? Frontón México cierra por la crisis de la devaluación del 95, un crack terrible en México. Entonces se queda la empresa sin dinero y cierra. Pero un poco lo que te anticipaba eso es que un frontón en México no puede vivir solo del frontón. No, el negocio no da. Entonces la reflexión es, necesitamos un frontón que tenga varias fuentes de ingreso. Entonces vamos a remodelar el frontón para que tenga casino, para que tenga restaurante, para que puedas hacer en el frontón cosas. Lo que pasó con el Frontón México es que se reabre en el 2017, se dan 4 temporadas de High Life y después llega la pandemia. Después de la pandemia no ha sido continuo el número de torneos que se han dado al año, pero la gran fortuna es que el frontón está abierto, Juan Inés. Lo tuvimos cerrado 20 años. Esa era una tragedia. Si nos organizamos, vamos a poder darle más continuidad al frontón y traer a los pelotaris y tener, no sé si temporadas, pero muy buenos, 2 o 3 muy buenos torneos al año en el Frontón México. Eso te lo subrayo como uno de mis compromisos de por lo menos corto y mediano plazo, porque el frontón está ahí cuando nosotros queramos, con el compromiso de la familia Cosío. Por lo tanto, hay esperanza. Por supuesto, ¿no? Y hay mucha claridad en que podemos hacer muchas cosas en el Frontón México para traer aquí a los mejores pelotaris. En México ha habido mucha afición a la cesta punta. A día de hoy, ¿cuál es la situación? Habláis del frontón Mundet, del frontón España. ¿Hay actividad en el campo amateur? Hay actividad en el campo amateur, sí. Hay escuela en el frontón del Club Mundet, hay escuela en el Club España. Lo que no tenemos es, creo que esas capacidades para competir que teníamos cuando el Frontón México estaba abierto. Entonces, los pelotaris mexicanos amateurs hoy no tienen la capacidad de ver a profesionales, no tienen la capacidad de entrenar con ellos. Y entonces creo que el nivel competitivo de México, que era siempre muy sólido, sobre todo en los campeonatos del mundo amateurs, pues no necesariamente se ha sostenido. Entonces, para que eso vuelva,
pues ahí necesitamos una continuidad de la actividad profesional en el Frontón México. Es una gran alegría tener a uno de los nuestros ocupando un cargo tan relevante como el tuyo a 33 días de que se dé el pistoletazo inicial al Campeonato del Mundo de México, que se va a disputar en ese país, en Estados Unidos y en Canadá. Para los que no estamos metidos en esa en ese mundo, ¿tu cargo en qué consiste, Miquel? Pues mira, Juan Ignacio, yo fui electo en el mes de diciembre de 2020 presidente de la Liga de Fútbol Mexicana, que son 18 equipos, es la liga más vista en México y Estados Unidos. Es una industria fantástica, es una industria de 13 billones de dólares, imagínate. Estuve 4 años, a partir de el 2024 de diciembre, me nombran comisionado del fútbol. ¿Qué quiere decir comisionado del fútbol? Es el encargado tanto de la liga como de la federación. Entonces hoy me tocan esas dos actividades, dirigirlas, y hoy el proyecto pues más importante que tenemos es la selección nacional al mundial, que faltan 33 días, que vamos a ser por tercera vez anfitriones. ¿Y dónde está el acento vasco? Pues está en que la cabeza pues es un servidor, pero nuestro entrenador es Javier Aguirre, el Vasco Aguirre, que en su cuerpo técnico, su entrenador de porteros es Joseba Ituarte, otro de Donosti. Entonces esto está lleno de vascos. Y, Sí, y, además, perdona, Miquel, eh, Aguirre, su primo carnal fue Javier Ronaindía, puntista, ya falleció, compañero nuestro en Florida. Curiosamente, era de la familia del entrenador, vuestro entrenador. pues imagínate qué coincidencias. Y eso lo dice mucho Javier, que su primo jugaba en la Florida. Sí. Y también, bueno, uno de los primos de mi abuelo, después hablamos de él, pero era un personaje fantástico, Marquina, Betri, Miguel Mari, Arriola, Onaindia. También en los Arriola tenemos Onaindias. No sé si está en la familia un tío de este de Javier, era un manista, Onaindía, que debió ser uno de los legendarios pelotaris de mano en la época de Gallástegui, Acarregui y toda esa gente. El La organización del Campeonato del Mundo tiene que ser una tarea gigantesca, tiene que ser, ¿no? La cantidad de economía que genera. Es cierto que en la reventa se está vendiendo hasta $10.000 por una entrada, eso son leyendas. Sí, fíjate que el mundial está dividido en 3 países. 80% de los partidos son en Estados Unidos. En México hay 13 partidos. Y en el Estadio Azteca, o Banorte hoy, tenemos 5 partidos. Entonces, imagínate las leyes de la oferta y la demanda. 5 partidos del mundial en una ciudad como la Ciudad de México, pues los precios no hacen más que subir. Entonces, pues FIFA lo que hace es reservar un cierto número de boletos, desde luego, para sortearlos, y el otro es puro mercado. Entonces, tú tienes el mundial más grande de la historia del mundo en Norteamérica. Norteamérica es el 30% del PIB nominal, Juan Ignacio. Entonces, hoy los datos que da FIFA de este mundial son en órdenes de magnitud los mayores de la historia, y este mundial lo van a ver más o menos 6 billones de personas, de los 8.3 que somos en el mundo. El tema de la seguridad, los conflictos que hay con el mundo de los narcos, etcétera, ¿os preocupa? ¿Lo tenéis solventado? Sí, tenemos una gran coordinación entre el gobierno federal, municipal, estatal. No hemos tenido, desde luego, ningún incidente en nuestros estadios. Todo está muy bien coordinado. Hay muchísima participación de las Fuerzas Armadas de México, que son nuestras grandes instituciones. Tuvimos un evento hace un par de meses,
y había un partido de la selección 3 días después, y afortunadamente ese partido fue fantástico y le hicimos un homenaje a nuestras Fuerzas Armadas. Entonces, estamos todos muy bien coordinados y yo aseguro que va a ser un mundial fantástico, sobre todo en la parte de México. Mm. Hace 100 años que se abrió Miami High Alay, ¿no? Sí. Y el fútbol en México en esa época era algo minoritario, ¿no? Como en la gran cantidad de países. ¿Qué ha pasado para que el fútbol pase a ser un deporte de masas y la pelota se convierte casi en un nicho? Que es una gran pregunta, pero si tú comparabas el salario de un pelotario en 1940 con el de un futbolista, te apuesto, sin haber visto los datos, que era 10 veces más, porque el fútbol era semiprofesional. ¿Qué pasó, con el fútbol en México? No puedo hablar del mundo. En México se generó una gran simbiosis entre la liga y el fútbol profesional y la televisión abierta. Entra la televisión en los años 70, somos 3 veces anfitriones del mundial, imagínate. Somos la séptima federación en importancia del planeta, de FIFA. Entonces, a partir de que el producto es muy bueno para la televisión, se masifica, y eso implica más ingresos para los clubes, más salarios para los jugadores, más inversión en infraestructura, y ¿dónde se queda la pelota? En un modelo de, digamos que una compañía de apuestas. El modelo exportado a América que viviste tú, que vivió mi abuelo, pues era una empresa que organizaba con 60 o con 50 pelotaris partidos para que el corretaje le generara ingreso, y ese modelo creo que no estaba diseñado para masificarse. Era una cosa muy de nicho, ¿no? El diseño del fútbol es masivo, y hoy estamos viéndolo en el mundial de 48 clubes. Surgió por la apuesta el mundo profesional de la pelota y Sí, y lo ha matado la apuesta. es correcto. Y ahora el resurgimiento en Euskadi, en Guernica, que es fantástico lo que hacen, pues es ya otro modelo, ¿no? Y Entonces, además, dentro de lo pequeño que seguimos siendo, hay cantidad de chicas que están a jugando además, y chavales jóvenes, mm, lo cual quiere decir que a medio o largo plazo, ¿eh? Puede dar sus frutos también en cuanto a calidad de pelotaris, ¿no? Porque en la cantidad siempre surge la calidad. Miquel, con el poder que tú manejas, si hubiera una sola cosa que pudieras hacer por resurgir la pelota en México, ¿qué harías si tuvieras tú la tecla? eh, yo normalizaría el Frontón México, traería a un cuadro de pelotaris de primer nivel y generaría funciones permanentes, pero ahí te va lo que he aprendido en esta silla. Hay que producirlo en televisión para venderlo a patrocinadores. Eso es lo que nos falta hacer. Y sí se puede hacer. Si tú pagas la producción, puedes ya comercializar fuera del frontón. Es lo que no hemos podido hacer en México. Entonces, lo haría y creo que sería un fantástico negocio, porque es un gran producto para televisión. Si tú le pones al Frontón México 10 cámaras, le puedes generar también, por ejemplo, Amazon es nuestro patrocinador de la selección, nos da estadística infinita de lo que pasa en un partido de fútbol. Imagínate lo que puedes hacer de estadística con gráficos en un partido pelota para el consumidor. Esto tiene mucho futuro, Juan Ignacio. La pelota tiene muchísimo futuro, tanto en Euskadi como en México. Lo que tenemos que hacer aquí, pues, es darnos un poco de tiempo, pensar en el modelo, pero es producirlo para venderlo con patrocinadores. Estoy de acuerdo contigo. La tecnología va a ser, creo yo, una gran aliada del High ¿Mm? por la espectacularidad, la rapidez y el sonido de la pelota. Tengo no sé, por intuición o visibilizo un mundo en el que la apreciación del juego de la cesta punta va a ser espectacular para el espectador. Sin duda,
y está al alcance de la mano, porque te el lo que no hay que dejar de resaltar es que el producto siempre ha sido bueno. El High Alay por eso se mantiene, porque es un deporte completísimo. No hay atajos, son atletas, son espectaculares, son finos, son elegantes, los frontones, el sonido de la pelota, todo lo que tú me digas, si lo pones en una canasta de producción, de buena producción, lo vas a poder comercializar muy bien, y ahí es donde van a empezar a estabilizarse y subir los salarios de los pelotaris, donde se va a volver a encauzar una práctica profesional que tenga ingresos crecientes para los jóvenes. Si pudieras meter en la agenda del Mundial 2026 una sola visibilización, un guiño al Jai Alai como deporte mexicano, ¿qué harías? Imagínate que tienes el poder de que, pues, en la hora punta del partido de México, yo que contra Estados Unidos, puedas meter una cuña publicitaria. O sea, ¿qué mensaje lanzarías? Pues, se aprovecharía la inauguración del mundial. Somos anfitriones por tercera vez, el único país que lo ha hecho. Ese partido solito lo van a ver 6 billones de personas. Entonces, ese es el momento donde tendrías que poner un spot de Jai Alai de la Ciudad de México. Fíjate, ya me hiciste pensar, se lo voy a platicar a la secretaria de Turismo de la ciudad, a ver si podemos Ujú. en ese momento aparecer de alguna manera con el Frontón México. Qué bueno. Si tu abuelo Salvador y tu padre estuvieran sentados aquí con nosotros ahora mismo escuchando esta conversación, ¿qué te gustaría que oyeran de ti? Pues que yo soy producto de ellos, de su todo lo que nos heredaron a nuestros a mí y a mi hermano y a mí, pues ha sido, eh, honestidad, esfuerzo, trabajo, cultura, y siempre actuar de manera bondadosa, nunca hacerle el daño a nadie, ¿no? Ser felices, pero también nosotros, los 3 Iker, mi papá y yo, pues, somos producto de un pelotario profesional. Ahora yo se lo platico a los futbolistas. Yo estudié mi carrera gracias a que mi abuelo le pagó su carrera a mi papá, y por eso tenemos una vida, con muchas cosas adicionales a la que tuvieron muchos otros pelotaris, y también en un país tan diverso como México, donde la educación es el elemento y la herramienta central para salir adelante en la vida. Entonces, así se lo vamos a seguir comunicando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. ¿Querrías añadir alguna cosa más, Miquel? Pues nada, que es fantástico ser pelotari, tener fundamento, como decían las abuelas allá en el pueblo, ser gente, em, que se hizo alrededor de la pelota, mm, que los amigos los tengas en la pelota, que los ejemplos los tengas en la pelota. Ese gran orgullo de ser pelotari es un gran activo para la vida, porque cuando tú enfrentas problemas o cuando tú estás relacionándote con gente de otros niveles, ese fundamento de ser pelotari te ayuda muchísimo a destacar. Entonces, gracias a mi abuelo, a mi padre, pero a todo el mundo de la pelota, y cuando uno regresa la vista atrás, se siente orgulloso de estar en una comunidad tan fantástica como la de la pelota. Si volvieras a nacer, abogado, novillero o pelotari profesional. Eh, si volviera a nacer, hubiera sido pelotari profesional, sin duda, Mm. porque luego es una plaza y eso de andar metido con esos animales de esos tamaños, ahí sí la dudas. Hasta aquí la conversación con Miquel Arriola.
3 generaciones de una misma pasión, atravesando un siglo de Jai Alai entre Miami, La Habana y México. Gracias, Miquel, por tu tiempo, por la confianza y por seguir llevando la pelota desde dentro, aunque el oficio te haya llevado por otro camino. A los que escucháis este podcast desde México, desde Miami, desde Euskal Herria, gracias por seguir Chic Chac Chula. Lo hago solo, sin patrocinadores, y si queréis acompañarme en este viaje, me podéis invitar a un café en el enlace de la descripción. Hasta la semana que viene, Escarri Casco. Y a ti, Miquel, no sabes bien lo que agradezco tu tiempo y esta charla. Un fuerte abrazo. Espero que tengamos otra entrevista en otro momento y así nos cuentas, haces balance también de lo que ha sido el Campeonato del Mundo, que ahora sí lo voy a seguir con más interés y bueno, a ver si México anda ahí arriba y consigue llevarse la corona. Todo mi cariño, querido Juan Ignacio. Soy tu gran admirador, tu gran fan, como decimos en México. Muchas gracias por hacer lo que estás haciendo y vas a tener aquí en México siempre un seguro servidor y amigo, y espero verte pronto en mi próximo viaje a Euskadi. O si no, nos vemos en Donosti, ahí en la calle. Seguro que sí. Gracias por todo. Un abrazo grande. Un abrazo. Suerte.